Diosa, ¿sabes que tienes el poder de crear la vida que sueñas? Si quieres llevar tu vida, tu amor propio, tus relaciones y tus finanzas al próximo nivel y estás lista para abrazar tus emociones, sanar tus creencias y dar un paso hacia tu transformación, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Ariadna Alma, soy terapeuta energética y coach de amor propio y manifestación y he ayudado a miles de mujeres alrededor del mundo a conectar con su poder. Mi pasión es acompañar a mujeres como tú a descubrir su poder, superar bloqueos y vivir en abundancia. Te daré herramientas, inspiración y confianza para que puedas manifestar la vida que realmente mereces. Respira profundo, ábrete a esta experiencia y recuerda que tu poder es ilimitado. ¿Estás lista para hacer este viaje? ¡Empezamos! Hola diosa, bienvenida a este primer episodio de lo que espero que sea solo el inicio de muchos que te acompañen en tu viaje de transformación. Y hoy primer episodio, pero vamos a empezar fuerte. Ya sabéis cómo soy, que no me gusta andar con rodeos, así que vamos a ir directas a tocar un tema que sé que a muchas os vuelve locas. Hoy vamos a hablar de algo que curiosamente en el mundo de la manifestación suele tratarse de manera muy superficial y este tema es el miedo. Una de las preguntas más comunes que recibo por parte de vosotras es ¿cómo puedo bloquear el miedo? ¿Cómo hago para no tener miedo? Porque si tengo miedo, se supone que voy a traer situaciones que me reflejen ese miedo, ¿sí? Me van a pasar cosas malas por tener miedo, por vibrar eso. Y claro, como nos da miedo tener miedo, queremos bloquearlo, queremos evitarlo y queremos que se vaya y que no esté aquí. Por favor, out, fuera, sal de mi campo, que no te quiero aquí. Y estoy segura de que tú también has sentido esa tentación de bloquear el miedo y es natural, pensando que al evitarlo te mantendrás en una vibración alta. Pero la realidad es que no necesitas bloquear el miedo para manifestar tus deseos. Lo que necesitas es comprenderlo, aceptarlo y luego actuar desde la fe. Empecemos por entender que el miedo es una emoción natural y tiene una función biológica que nos protege. Es una señal de alerta y de protección que activa nuestra mente en situaciones de riesgo real. Y si, por ejemplo, estás cruzando la calle y un coche pasa un semáforo en rojo sin parar, va a ser el miedo el que te va a hacer reaccionar para ponerte a salvo, ¿sí? Entonces, en este tipo de situaciones, el miedo nos salva la vida y si no tuviéramos miedo en absoluto, haríamos cosas que pondrían en peligro nuestra supervivencia. Entonces, el miedo tiene un servicio real. El miedo existe y va a estar siempre porque tiene un servicio real en nuestra vida. Ahora, en el contexto de la manifestación, lo que realmente nos frena no es sentir miedo, sino la manera en que reaccionamos a el miedo. Cuando intentamos reprimirlo, ese miedo se queda en nuestro campo energético, en nuestro cuerpo, como una especie de energía estancada o atascada. Y mientras esté ahí, va a seguir interfiriendo en tu vibración. Y esto es realmente lo que bloquea nuestra capacidad de manifestar. No es sentir miedo, sino cómo reaccionamos ante ese miedo. Quiero que hagas un experimento mental que habrás escuchado muchísimas veces. Y si yo te digo ahora que no pienses en un elefante morado, te vas a dar cuenta de cómo automáticamente tu mente lo visualiza y no puedes parar de pensar en él, ¿sí? Pues lo mismo pasa con el miedo. Decirnos no pienses en el miedo no hace que desaparezca, sino que lo reforzamos. Evadir el miedo no hace que desaparezca ese miedo. O sea que por mucho que intentes vibrar alto y sonreír muy fuerte, si evades ese miedo no lo estarás desbloqueando, sino que lo estarás manteniendo atascado en tu campo energético. Y aunque en situaciones de supervivencia el miedo sea útil, en nuestra vida cotidiana la mayoría de las veces no es real, es una construcción mental del ego. El ego crea esas historias para mantenernos en lo conocido, en la zona de confort y en lo seguro, y para eso nos hace dudar de nuestras capacidades y nos genera inseguridad. El ego quiere que pienses que necesitas siempre estar a salvo aunque no haya peligro real, porque la realidad es que la mayoría de las veces el miedo está solo en nuestra mente y es como una película que el ego proyecta precisamente para eso, para que nos quedemos en la zona de confort. Una de las razones por las que el miedo se convierte en una barrera es porque nuestro ego, que siempre busca mantenernos en esa zona de confort, empieza a crear historias alrededor del miedo. Y como ya hemos dicho, a veces el miedo no se basa en una amenaza real, sino en un ¿y qué pasaría si? ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente para esto? ¿Y si no lo consigo? ¿Y si? Y siempre son supuestos. En mi propio camino he enfrentado muchas situaciones donde estos pensamientos han aparecido. Recuerdo en particular una experiencia en la que yo estaba lanzando un proyecto en el que tenía puesta toda mi energía y todo mi corazón. Estaba muy ilusionada, pero también sentía miedo.
Y en mi mente aparecía el clásico ¿y si no sale bien? Y yo por supuesto sentía esa incomodidad interna. Pero en ese momento hice una pausa y me recordé a mí misma que sentir miedo era normal. Bueno, hice una pausa y más de una pausa, ¿sí? Me recordé que ese miedo no era real, sino una construcción del ego. El miedo es normal, es parte de mi proceso de cambio y crecimiento, no tengo que negarlo, pero tampoco tengo que aceptarlo como una verdad absoluta. Y yo sabía que ese proyecto estaba alineado con mi propósito y a pesar de esa sensación de miedo que tenía, yo decidí seguir adelante. Me recordé que la fe en el universo y en el propósito que había detrás de todo ese proyecto eran mucho más fuertes que cualquier miedo pasajero y así, en lugar de bloquearlo o luchar contra él, contra ese miedo, yo acepté que el miedo estaba allí y me recordé una vez más que era una construcción mental, una historia que mi ego me estaba contando para mantenerme en lo conocido, para mantenerme en mi zona de confort. La fe, en cambio, me llevó a seguir adelante. Yo decidí confiar en la vida, en el universo y en el propósito detrás de ese proyecto. ¿Cuál fue el resultado? El proyecto salió mejor de lo que me hubiera imaginado. Nunca, a pesar de ese miedo que yo había estado sintiendo, fue un éxito total y esto me confirmó algo súper poderoso. Y es que el miedo puede estar ahí, pero lo que prevalece es la fe y la confianza en el proceso, que podemos manifestar a pesar del miedo siempre que la fe mantenga la vibración más alta. Como ya he dicho, pero voy a seguir repitiendo porque quiero que integréis bien esta información, una gran parte de ese miedo que sentimos no es una amenaza real, es una construcción mental, una historia que el ego se inventa para mantenernos en lo conocido, en lo que ya controlamos. Porque el ego no quiere sorpresas ni cambios, no quiere cambios y mucho menos grandes. Su misión es mantenerte en la zona de confort, aunque eso signifique quedarte en un lugar que no te hace feliz o que no es realmente donde quieres estar. Entonces ahí es donde el ego empieza a susurrarte mensajitos al oído como ¿y si esto no sale bien? ¿Y si no eres lo suficientemente buena? ¿Y si fracasas? Y la mayoría de las veces el miedo nos hace evitar el riesgo, no tomar ciertas decisiones y quedarnos en la supuesta zona segura. Y eso precisamente es lo que nos impide avanzar. Aquí es donde quiero que te tomes un momento para observar tu relación con el miedo y te preguntes cómo te sientes cuando experimentas miedo, porque tal vez piensas que ese miedo te hace menos fuerte o menos capaz de manifestar. Ahora bien, imagina que empiezas a cambiar esa perspectiva. En lugar de pensar, no deberías sentir miedo, intentemos verlo desde otro lugar. El miedo es una emoción que viene a recordarme que estoy en la dirección de algo importante para mí, de algo que desafía mis límites. Cuando lo miras de esta manera, el miedo se convierte en un signo de que estás en el camino de algo que merece mucho la pena. Si en lugar de frenarnos decidimos usar ese miedo como una señal de que estamos en el camino correcto, se convierte en una herramienta que impulsa nuestra fe. Es como si cada vez que apareciera el miedo estuviera recordándonos que estamos saliendo de la zona de confort y, por supuesto, acercándonos a algo significativo, a un cambio importante. Si el ego me empieza a enviar mensajes de miedo con más fuerza cuando voy a tomar una decisión diferente o quiero manifestar algo grande en mi vida, es porque esa decisión o manifestación precisamente me puede cambiar la vida y hacerme pasar a un próximo nivel. ¿Sí? Entonces, es una señal de que voy por el buen camino. El miedo, en lugar de ser una barrera, se convierte en una especie de señal de paso y la reconoces, te acompaña pero no te detiene. Así que el miedo, así, pasaría a ser la señal de que vas por el buen camino. Si estás sintiendo miedo, es porque estás haciendo algo importante para ti, es porque vas por buen camino y el ego no quiere que salgas de ahí y que te arriesgues y que te atrevas y que crezcas. Y es por eso que te manda esos mensajes. Y te invito a preguntarle a cualquier persona que haya tenido éxito en su vida si nunca ha tenido miedo, porque te van a decir que han tenido mucho y muchas veces, y si no te estarán engañando. Pero también te van a decir que a pesar de ese miedo han seguido manteniendo la fe y eso es lo que les ha permitido avanzar. Como podéis ver en mi caso, el miedo no tuvo un efecto negativo en mi manifestación porque yo estaba aceptando que era normal y no le estaba dando fuerza. No estaba manteniendo una vibración de miedo, sino que por encima de eso estaba dándole fuerza a mi fe, a la vibración de la fe. Y ahora te voy a dar los pasos para que puedas enfrentar ese miedo. El primer paso es aceptar el miedo con compasión. No luches contra él ni intentes bloquearlo, simplemente obsérvalo y recuérdate que es natural.
Tener compasión contigo misma significa aceptar que es normal sentir miedo, sobre todo cuando estás en un proceso de cambio profundo. Entonces, cuando surja el miedo, en lugar de luchar contra él, permítete sentirlo. En lugar de decir no debería de tener miedo, intenta decir es normal sentirlo en un momento de cambio, pero no es real, es simplemente una construcción de mi ego. Así que vamos a cambiar no debería de tener miedo por es normal sentir miedo en un momento de cambio o en un momento en el que tengo que tomar una decisión. Segundo paso, recuerda tu propósito y tu conexión con el universo. Enfócate en el porqué detrás de tus acciones o manifestaciones. El miedo se disipa cuando estamos profundamente conectados con la fe de que sí que estamos en el camino correcto. Siento miedo, sí, es normal en un momento de cambio, pero eso que quiero hacer está alineado con lo que me pide el alma y sé que el universo me apoya en todo lo que viene del corazón. Y por último, practicar la fe en acción. La fe es algo que vas a construir con pequeñas acciones que vas a ir tomando en tu día a día. Cada vez que das un paso a pesar del miedo, estás fortaleciendo esa confianza en ti misma y también en el universo. Y esto es como un músculo que se vuelve más fuerte con la práctica diaria. Por tanto, hay que practicar esa fe. Y precisamente esa fe es la clave que te permite trascender todos esos miedos que puedan estar viniendo a tu mente. Y ojo con esto, la fe no significa no tener miedo, significa avanzar a pesar de él, porque sabes que el universo te respalda y te sostiene. Y cuando decides confiar en que cada paso está guiado y que cada obstáculo tiene un aprendizaje, el miedo se convierte en un recordatorio de que estás en un proceso de cambio, de que estás pasando al próximo nivel y que lo que te espera detrás de ese cambio es una vida mucho mejor y mucho más grande. Aprender a manifestar implica que tienes que confiar en el proceso, tienes que aceptar el miedo como un observador pero sin involucrarte emocionalmente con él. Y así es como sí podrás mantenerte vibrando alto y como todo lo que necesitas y deseas se podrá manifestar en tu vida sin resistencia. Así que la próxima vez que el miedo toque a tu puerta, recíbelo. Recuérdate que no necesitas eliminar el miedo para manifestar, sino que lo que necesitas es mantener la fe, comprender que es normal y después confiar en que el universo te sostiene. Recuerda que el miedo no es un obstáculo, sino una señal de que estás avanzando hacia algo mucho más grande. Espero que este episodio de hoy te ayude a no volver a tener miedo al miedo y a reforzar tu fe para manifestar la vida que deseas y mereces. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.